vídeo de hoy vamos a dar respuesta, como ya hicimos en otros anteriores, en forma de preguntas, ¿no? De pregunta-respuesta, a algunos aspectos que hay que tener en cuenta en torno a la celebración litúrgica, a la celebración ritual del sacramento de la penitencia. Comenzamos. ¿Quién es el sujeto de toda celebración litúrgica, de toda celebración de la penitencia? En la prenotanda número 8 del ritual de la penitencia leemos lo siguiente. Toda la Iglesia, como pueblo sacerdotal, actúa de diversas maneras al ejercer la tarea de reconciliación que le ha sido confiada por Dios. Entonces, este es el principio básico para entender el sacramento de la penitencia. Es una acción eclesial. El perdón se recibe en la Iglesia, a través de la Iglesia, porque supone también una reconciliación con Dios, en primer lugar a través de la Iglesia, pero también una reconciliación con la misma Iglesia. ¿Cómo ejerce esa ministerialidad toda la Iglesia en su totalidad? Pues de diversos modos. El primero, por la predicación de la palabra de Dios. El segundo, intercediendo por los pecadores. Y tercero, ayuda al penitente con atención y solicitud maternal, para que reconozca y confiese sus pecados y así alcance la misericordia de Dios, ya que sólo Él puede perdonar los pecados. Sigue diciendo además esta nota. Pero además, la misma Iglesia ha sido constituido instrumento de conversión y de absolución del penitente. Por tanto, la acción de la Iglesia en el sacramento de la penitencia conlleva este doble dinamismo. Primero, el de la conversión, llamar a la conversión por la predicación, por la intercesión, etcétera, que hemos dicho anteriormente, pero también por la absolución del penitente. Y ahí es donde dentro de la comunidad cristiana juega un papel importante el ministerio ordenado que veremos a continuación. ¿Quién es el ministro propio de este sacramento? Dice el mismo ritual de la penitencia en su prenotanda número 9. La Iglesia ejerce el ministerio del sacramento de la penitencia por los obispos y los presbíteros, es decir, por el sacerdocio, quienes llaman, estos dos, obispos o presbíteros, a los fieles a la conversión por la predicación de la palabra de Dios, como dijimos en el punto anterior, y atestiguan e imparten a los penitentes el perdón de los pecados en el nombre de Cristo y con la fuerza recibida del Espíritu Santo, que por otra parte era el gran don de la Pascua del capítulo 20 de Juan. Los presbíteros, sigue diciendo, en el ejercicio de este ministerio actúan en comunión con el obispo y participan de la potestad y función de quien es el moderador de la disciplina penitencial. Es decir, ¿quién es el ministro originario de la penitencia? El obispo. Pero este puede delegar, dar licencias del ejercicio penitencial a los sacerdotes, a los presbíteros, los cuales participan a su vez de ese oficio de reconciliación, de conversión que ejerce el mismo obispo. Y el apartado B de la prenotanda número 9 especifica: el ministro competente para el sacramento de la penitencia es el sacerdote, según las leyes canónicas. Tiene facultad de absolver. Sin embargo, todos los sacerdotes, ojo, aunque no estén autorizados para confesar, pueden absolver válidamente y lícitamente a cualquiera de los penitentes que se encuentren en peligro de muerte. Los en peligro de muerte, un cura, aunque no tenga licencia, no tenga autorizaciones, puede perfectamente confesar a esa persona antes de que muera. ¿Qué características debe reunir el sacerdote encargado de la disciplina penitencial, ¿no? El sacerdote, el confesor, el que
ejerce este ministerio. Bueno, pues aquí se extiende bastante el prenotanda, número 10 del ritual, diciendo: para que el confesor pueda cumplir su ministerio con rectitud y fidelidad, aprenda primeramente, esto es fundamental, ¿no?, a conocer las enfermedades de las almas y a aportarles los remedios adecuados. Aquí está debajo toda la tradición teológica respecto de la disciplina, donde se decía que el sacerdote era a su vez médico y juez. Dejo un poco al margen lo de juez, veremos después, pero me quedo con la característica de médico. El sacerdote que confiesa, que dispensa el perdón, ejerce primero como médico de las almas. Pues es importante esto, conocer las enfermedades de las almas y aportarles los remedios adecuados. En segundo lugar, procure ejercitar sabiamente la función de juez. ¿Ves? Médico e judice, dice el Concilio de Trento. Ahora, ¿cómo se ejerce esta judicatura en la penitencia? Dice: y por medio de un estudio asiduo, bajo la guía del magisterio de la Iglesia y sobre todo por medio de la oración, adquiera aquella ciencia y prudencia necesaria para este ministerio. Es decir, el sacerdote, en cuanto médico, debe conocer las enfermedades del alma para ponerles un remedio adecuado, y como juez debe estudiar, discernir a la luz de la oración y del magisterio de la Iglesia sobre los casos o los pecados que se le manifiestan, para luego poner una penitencia y poner un remedio también aceptable, ¿no? Y la tercera característica es un don, un carisma del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritus, que está basado sobre todo en los textos de Pablo en Filipenses 1, 9, 10. Dice el mismo ritual: el discernimiento del espíritu es ciertamente un conocimiento íntimo de la acción de Dios en el corazón de los hombres. Es un don del Espíritu Santo y fruto de la caridad también pastoral, ¿no? Pero es don del Espíritu. ¿Qué es el don de discernimiento? Conocimiento íntimo de la acción de Dios en el corazón de los hombres. Entonces el sacerdote que se encarga de este ministerio debe hacerlo primeramente siendo un hombre versado en la ciencia de la ascesis, de la mística, para conocer las enfermedades del alma, para saber discernir a la luz de la oración del magisterio, y sobre todo por este don especial, este carisma del Espíritu Santo, para poner una medicina adecuada a las almas. Otra característica del confesor es la siguiente: el confesor muéstrese siempre dispuesto a confesar a los fieles cuando éstos lo pidan razonablemente, es decir, que sea un hombre con disponibilidad, que haya unos horarios establecidos, unas fechas fijas, para que los penitentes puedan encontrar un sacerdote que los atienda y los reconcilie con Dios y con su Iglesia. Y una tercera característica de este ministerio es en el apartado C de esta prenotanda que estamos estudiando, y dice así: al acoger al pecador penitente y guiarle hacia la luz de la verdad, cumple su función paternal revelando el corazón del Padre a los hombres y reproduciendo la imagen de Cristo, pastor. Recuerde por consiguiente, el sacerdote, que le ha sido confiado el ministerio de Cristo, que para salvar a los hombres llevó a cabo misericordiosamente la obra de la redención y con su poder está presente en los sacramentos. Por tanto, el sacerdote confesor debe tener una clara conciencia de que es la imagen del Padre misericordioso, pero también esa imagen de Cristo buen pastor que acoge a sus ovejas. Esta prenotanda que hemos dicho sintetiza muy bien la teología que ya en el cuarto concilio de Letrán, año 1215, pues se dispuso, ¿no?, respecto a los deberes de la confesión en torno a este sacramento. Y lo leemos en ese mismo concilio con estas palabras: el sacerdote, por su parte, sea discreto y cauto,
y como entendido, sobrederrame vino y aceite en las heridas. ¿Ve? Médico, juez, producir la imagen del buen pastor, etc. Inquiriendo diligentemente las circunstancias del pecador y del pecado. Claro, para hacer un buen juicio tenemos que conocer qué circunstancias han intervenido en esa persona y en ese pecado que se confiesa, porque puede ser atenuante, puede ser agravante, etc. Por las que pueda prudentemente entender, y aquí viene ya el remedio con medicina, dice el Concilio de Cuarto de Letrán, entender qué consejo haya de darle y qué remedio, usando de diversas experiencias para salvar al enfermo. Eso es lo que se persigue siempre en la confesión, una obra de misericordia. Con respecto al secreto de confesión o al sigilo sacramental, el mismo ritual da la siguiente nota. En el prenotanda número 10, apartado D. El confesor, sabiendo que ha conocido los secretos de la conciencia de su hermano como ministro de Dios, ojo, ha conocido los secretos de la conciencia, y fijaos qué término usa aquí el prenotanda, de su hermano. Si una condición era de iguales, sacerdote y pecador, es hermano tuyo. Como ministro de Dios, ahora explicaremos esta cláusula. Está obligado a guardar rigurosamente el secreto sacramental por razón de su oficio. Está obligado a guardar el secreto sacramental, secreto de confesión. Una legislación también en el Concilio Cuarto de Letrán sobre el sacramento de la penitencia dice respecto del secreto de confesión, para que veamos hasta qué extremo puede llegar la violación del secreto sacramental, ¿no? Dice el Concilio Cuarto de Letrán: mas evite de todo punto traicionar de alguna manera al pecador, de palabra o por señas, o de otro modo cualquiera. Pero si necesitare de más prudente consejo, pídalo cautamente, sin expresión alguna de la persona. Es decir, evitar cualquier cosa que pudiera señalar o identificar el pecado de esa persona que se da a confesar. La pura y mayor discreción. Y dice ahora el concilio, porque el que osare revelar el pecado que le ha sido descubierto en el juicio de la penitencia, decretamos que ha de ser no solo depuesto de su oficio sacerdotal, es decir, que deje de ser sacerdote, sino también relegado a un estrecho monasterio para hacer perpetua penitencia. Una de las condenas más duras. No solamente que deje de ser sacerdote, sino que después se le encierre en un monasterio estrecho para hacer penitencia perpetua. Eso con respecto a la legislación. Pero vamos a profundizar un poquito más en el sigilo sacramental con una nota de la penitenciaría apostólica sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental, que es muy reciente, prácticamente del 29 de junio del año 2019, firmado por el penitenciario mayor de la Santa Sede, que es el cardenal Mauro Piacenza, y el regente Monseñor Christophe Niquiel. Bueno, es un documento breve, se lee muy bien, pero voy a señalar algunos puntos que pueden ayudarnos a entender esto del secreto de confesión, ¿no? Lo primero es que este documento fundamenta el sigilo sacramental en la cuestión de la dignidad altísima e inviolable de cada hombre. Esa es la primera razón antropológica y teológica, que es la altísima dignidad e inviolabilidad de cada persona y por tanto de su conciencia y de su fuero interno. El documento sigue, pues ahí alertando de un peligro que hay hoy en la actualidad, que es el de la morbosidad por las cosas, por saber incluso a base de mentiras o de medias verdades, sacar información, ¿no? Y que eso que está en el mundo y que está pues muchas veces en el ámbito político o en el ámbito de la comunicación,
pues es una tentación también que se puede meter en la iglesia, que se puede meter en el clero, ¿no? Dice, hasta las jerarquías más altas, pues no están exentas de esta tendencia, de este riesgo, ¿no? Otro peligro que señala este documento es el de el intento por parte de algunos gobiernos, de algunas naciones, de hacer leyes para que los sacerdotes se les obligue, bajo penas de cárcel incluso, pues a confesar o a romper su secreto, el secreto de confesión, en casos sobre todo, bueno, pues a cuenta de abusos sexuales, de violaciones, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, si hay un delito que sabe un sacerdote, debe confesarlo ante la justicia, violando así, rompiendo así el sigilo sacramental, el secreto de confesión. Bueno, todos estos factores pues son la motivación de este documento de la penitenciaría mayor. Vamos a ver, ¿qué es el sigilo sacramental? Una cita del Papa Francisco. Dice, la reconciliación en sí misma es un bien que la sabiduría de la Iglesia ha salvaguardado siempre con toda su fuerza moral y jurídica, con el sello sacramental. Aunque este hecho no sea siempre entendido por la mentalidad moderna, es indispensable por la santidad del sacramento y por la libertad de conciencia del penitente. Ojo, indispensable por la santidad del sacramento y por la libertad de conciencia del penitente, que debe estar seguro, sigue diciendo el Papa, en cualquier momento, de que el coloquio sacramental permanecerá en el secreto del confesionario, entre su conciencia que se abre a la gracia y Dios con la mediación necesaria del sacerdote. El sigilo sacramental, termina el Papa, es indispensable y ningún poder humano tiene sobre él jurisdicción ni puede reclamarla. Porque es casi, lo voy a decir un poquito más adelante, que es de derecho divino, ¿no? Dice, el inviolable secreto de confesión proviene directamente del derecho divino revelado, y hunde sus raíces en la misma naturaleza del sacramento, hasta el punto de no admitir excepción alguna en el ámbito eclesial y mucho menos en el ámbito civil. Por tanto, no hay excepción para poder romper el sigilo sacramental. Eso significaría directamente que estás excomulgado. El sacerdote directamente, pues, se le abriría un proceso si se llegara a conocer para deponerlo de sacerdote. Un poquito más adelante dice, la defensa del sigilo sacramental, que es de derecho divino revelado, por parte del confesor implica, si fuese necesario, usque ad sanguinis effusionem, hasta el derramamiento de la propia sangre. Entonces, esta defensa, hasta dar la sangre, por defender el sigilo sacramental, representa no solo un acto de obligada lealtad al penitente, sino mucho más, un necesario testimonio, un martirio, dice el documento, dado directamente a la unicidad y a la universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia. Aquí va enumerando luego una serie de cánones, que yo no voy a tratar aquí porque no soy especialista en derecho, sobre esta cuestión, ¿no? Y dice, bueno, un poquito más adelante, dice, el sacerdote en efecto llega a conocer los pecados, y esto es muy importante porque antes dijimos que lo conoces siempre como ministro de Dios, ¿no? Conoces la conciencia de tu hermano como ministro de Dios. Y fijaos lo que dice aquí. El sacerdote conoce los pecados non ut homo sed ut Deus. Es decir, no conoces el pecado como hombre, sino como Dios. Estás haciendo de Dios en el confesionario, en cuanto tienes la conciencia de ser persona Christi, representación Christi, representación de Dios, de Cristo, en ese confesionario. Por lo que, dice, porque no has oído los pecados en cuanto hombre, sino precisamente en el nombre de Dios. Hasta el punto, fijaos, y esto es importante para los sacerdotes, una cuestión de conciencia, hasta el punto que el confesor podría, por eso, hasta jurar, sin ningún prejuicio para su propia conciencia, no saber lo que sabe solo en cuanto ministro. Puede un sacerdote jurar
que no ha confesado a esa persona ni sabe los pecados de esa persona. ¿Por qué? Porque no lo has hecho como ministro, como hombre, sino lo has hecho como Dios y en el nombre de Dios. Por su peculiar naturaleza, el sigilo sacramental llega a vincular al confesor incluso interiormente, hasta el punto de que le está prohibido recordar voluntariamente la confesión y está obligado a suprimir todo recuerdo involuntario de ella. Es decir, te levantas del confesionario y se te ha olvidado todo lo que te han dicho. Se olvida todo. Tienes que hacer un esfuerzo por olvidarlo todo, porque ya no estás actuando ahí como Dios, sino como hombre cuando te levantas del confesionario. Un poquito más adelante dice que el secreto impide al sacerdote hablar del contenido de la confesión incluso con el mismo penitente fuera de la confesión. Es decir, tú has confesado y a los 2 o 3 días te encuentras con el sacerdote, oye, mira, que te voy a comentar una cosa que me dijiste. No, me lo hubieras dicho en el confesionario. Una vez celebrado el sacramento, no tiene el poder de levantar al confesor la obligación del secreto, ya que ese deber viene directamente de Dios. Es decir, tampoco el penitente le dice, le doy permiso a usted para que... No. En el caso de pecados que tienen la categoría de delitos, ojo, nunca está permitido poner al penitente como condición para la absolución el que se presente ante la justicia civil. No, eso no es competencia. Es verdad que puede ser una manera de mostrar el arrepentimiento, el dolor, etc. El propósito de la enmienda. Pero no debe ser, bueno, te voy a absolver, pero antes de absolverte tienes que ir a confesar, tienes que ir al juzgado a decir que has hecho esto. No, eso no lo puede hacer el sacerdote y no está dentro tampoco de la mente del legislador de la penitencia. Violar el sigilo equivaldría a violar al pobre que hay en el pecador. Bueno, esto lo dice luego con referencia, y termino ya, a lo que os dije antes, ¿no? Toda esa acción política, legislativa, de forzar al sacerdote, a violar el secreto sacramental. Esto no puede hacerlo ningún gobierno, ningún Estado, ni tiene tampoco poder para reclamar ese derecho para hacerlo. Bueno, pues esto es un poquito para que entendamos el secreto de confesión. Respecto a los actos del penitente, dice el ritual, que son importantísimas las acciones con que el fiel penitente participa en el sacramento. Cuando debidamente preparado se acerca a este saludable remedio instituido por Cristo y confiesa sus pecados, sus actos forman parte del mismo sacramento. Alcanza su plena realización con las palabras de la absolución que da el ministro, pronunciadas por el ministro en nombre de Cristo. Así el fiel, sigue diciendo, experimenta y proclama la misericordia de Dios en su vida. Celebra junto con el sacerdote la liturgia de la Iglesia, que se renueva continuamente. ¿Cuáles son esas acciones del penitente? Bueno, pues lo encontramos también en el mismo ritual, en el Pernotanda número 6. Dice, la primera es la contrición. ¿Qué es la contrición? Un dolor del alma y un detestar del pecado. Entonces, la contrición supone pues, ese dolor de los pecados que decíamos siempre cuando íbamos al catecismo, ¿no? Y eso conlleva también una metanoia, un cambio íntimo de todo el hombre. El segundo es la confesión de las culpas, es decir, los pecados al confesor. Donde nace la confesión de las culpas, dice el ritual, nace del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios. El examen de conciencia, que es el conocimiento de sí mismo ante Dios, y de la contrición de los propios pecados. Es parte del sacramento de la penitencia. Este examen interior del propio corazón y la acusación externa, la verbalización de los pecados, debe hacerse a la luz de la misericordia divina. Y luego por parte del ministro, sigue diciendo el ritual, pues hace un juicio espiritual mediante el cual, como representante de Cristo en virtud del poder de las llaves, que es el que habíamos visto en el vídeo anterior, de la fundamentación bíblica, pronuncia la sentencia de absolución o redención de los pecados. Y después también está la satisfacción, es decir, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, que es un signo de verdadera conversión. La verdadera conversión, dice el ritual, se realiza con la satisfacción por los pecados, el cambio de vida y la reparación de los daños, esas tres características.
El objeto y cuantía de la satisfacción debe acomodarse a cada penitente, y ahí es donde el sacerdote pone como médico un remedio apropiado y como juez una sentencia concreta. Claro, ¿para qué? ¿Qué función tiene esto? Reparar el pecado cometido, el mal cometido, el orden que destruyó y se ha curado de una medicina opuesta a la enfermedad que le afligió. Por eso no es lo mismo un pecado de gula que un pecado de soberbia, un pecado de lujuria, etc., ¿no? Cada uno tiene una penitencia, una forma de tratarla concreta y distinta. Y eso son respecto a los actos del penitente, un examen de conciencia, la contrición o dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor, la confesión verbal, y luego la satisfacción o el cumplimiento de la penitencia que nos fuere impuesta. Respecto al espacio celebrativo o lugar propio del sacramento de la penitencia, el ritual en el número 12 tiene una frase que hay que explicar. Dice: el sacramento de la penitencia se administra en el lugar y en la sede que se determina por el derecho. ¿Qué determina el derecho canónico de la Iglesia Latina, de la Iglesia de Occidente? Lo siguiente. En el canon 964, parágrafo 1, dice: el lugar propio para oír confesiones es una iglesia u oratorio. ¿Por qué? Porque ahí se garantiza, digamos, la acción eclesial, ¿no? Es decir, toda acción sagrada demanda a su vez un locus sacer, un lugar sagrado. Por tanto, esa es la razón por la que el código dice que sea una iglesia o un oratorio. Vamos a dar otro pasito más. El parágrafo segundo dice: por lo que se refiere a la sede para oír confesiones, la Conferencia Episcopal dé normas asegurando en todo caso que existan siempre en lugar patente, es decir, en lugar visible, no oscuro, confesionarios provistos de rejillas entre el penitente y el confesor, que puedan utilizar libremente los fieles que así lo deseen. Por tanto, dentro del espacio celebrativo, ahora el parágrafo segundo habla de la sede penitencial, ¿no? Es decir, el lugar. Tiene que ser una iglesia, pero dentro de la iglesia, ¿dónde? Y entonces ahí habla, bueno, pues del confesionario como lugar propio. ¿Para qué? Primero, para que favorezca la discreción que este sacramento pues demanda, la discreción entre el penitente y el sacerdote. Y también, bueno, pues cuando dice que esté en un lugar patente, que no esté en un lugar oscuro, aislado, etc. Y también con respecto a la rejilla del confesionario, dice, la rejilla del confesionario aparece por vez primera en el ritual de 1614, el ritual de 1614. Y se ha mantenido pues hasta el día de hoy, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues tiene una doble función de prudencia y también de discreción. ¿Qué dice la Conferencia Episcopal Española respecto a este tema de la sede, de este parágrafo 2? ¿Cómo lo ha recibido en España? Bueno, pues en el boletín de la Conferencia Episcopal Española del año 85 dice: de acuerdo con lo establecido en el canon 964, parágrafo 2, en las iglesias y oratorios existirá siempre en lugar patente el confesionario tradicional, que pueden utilizar libremente los fieles que lo deseen. Existirá además, en la medida en que por razones de espacio puede hacerse así, la sede alternativa prevista en el canon, para cuantos fieles expresamente lo pidan, y que ha de estar reservada en exclusiva para este ministerio. Es decir, a lo mejor, bueno, por las condiciones del espacio, del lugar, de la disposición de lo que sea, pues no puede sellar un confesionario. Bueno, pues póngase otro lugar eminente para la confesión, para la sede penitencial. En cuanto a su forma concreta, sigue diciendo la Conferencia Episcopal Española, en cuanto a su forma concreta, se tendrán en cuenta las condiciones de cada lugar y las directrices diocesanas de arte sacro y liturgia, garantizando en todo caso tanto la facilidad y la reserva del diálogo entre el penitente y el confesor
como el carácter religioso y sacramental del acto. Es decir, si un confesionario, bueno, pues hay que reformarlo, pero cuenta con un valor histórico, artístico, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Si ese confesionario se puede seguir usando o se tiene que prescindir de ese confesionario o adaptarlo, etc. Bueno, eso ya serán casos particulares. Y eso es lo que podemos decir, bueno, pues en cuanto a el espacio celebrativo, lugar de la celebración de la penitencia. Una segunda característica que aborda el ritual en la prenotanda número 13 es acerca del tiempo de la celebración, ¿no? Cuándo conviene recibir este sacramento, porque es verdad que una norma, ya desde el Concilio IV de Letrán también, donde se nos dice que debemos confesar pues una vez al año por Pascua de Resurrección o si se ha de comulgar, ¿eh? Son las tres motivaciones o preceptos que ordena la Madre Iglesia. Pero es cierto que esa norma, digamos, hoy respetando y asumiéndola, pues tiene alguna variación, algún cambio. Dice el ritual: la reconciliación de los penitentes puede celebrarse en cualquier tiempo y día. Y ojo, porque esta frase está bien aquilatada. ¿Por qué en cualquier tiempo? Bueno, pues por una cuestión teológica o cristológica, y es que el misterio de la encarnación y de la redención de Cristo ha asumido todo el orden temporal, todo el orden temporal, ¿no? Ha santificado el tiempo de los hombres, de tal manera que ese cronos, que esa sucesión del tiempo, ya se ha convertido en tiempo de gracia, está imbuido por el tiempo de la gracia de Cristo. Por tanto, todo tiempo, desde la encarnación hasta la parusía, todo tiempo ya es idóneo para recibir la gracia sacramental, en este caso penitencial, de este sacramento. Por tanto, ya no es una cuestión de reservar la confesión solo para la Pascua o solo para la Cuaresma, sino que en todo momento, en toda circunstancia, en todo tiempo, se puede recibir. Sin embargo, sigue diciendo la norma actual, es conveniente que los fieles, pues esto ya es una razón incluso pastoral, ¿no?, conozcan el día y la hora en que está disponible el sacerdote para ejercer este ministerio. Pues son los martes de 12 a 1, o media hora antes de la misa, pero que la gente lo sepa, que está disponible para poder recibirlo. Y sigue diciendo: acostúmbrese a los fieles para que acudan a recibir el sacramento de la penitencia fuera de la celebración de la misa, y principalmente en horas establecidas. Y aquí vamos a tocar un tema, vamos a ver. ¿Se puede confesar durante la misa? No, ¿de acuerdo? Sí, esas prácticas que en algunas veces en algunos sitios hay, de celebración penitencial, venga, empezamos la misa y entre la homilía y el ofertorio, pues nos ponemos los curas a confesar. No, eso no se puede hacer, ¿eh? Eso está prohibido, prohibidísimo. La misa es la misa y el sacramento de la confesión es el sacramento de la confesión. ¿Se puede confesar una persona mientras el sacerdote dice la misa, otro sacerdote está confesando y en ese trasiego? Hombre, no es lo más adecuado, no es lo más óptimo. Pero es cierto, como recoge el Papa Juan Pablo II en su carta Misericordia Dei, sobre algún aspecto de la penitencia, que, bueno, tampoco es un error, ¿eh? Si pastoralmente, porque es el momento en que los fieles llegan a la misa o están en la misa, un sacerdote está confesando a la vez, bueno, se permite. No es lo más idóneo, no es lo más aconsejable, pero digamos que tampoco está prohibido esta práctica de confesar durante la misa, ¿eh? Yo creo que la distinción está clara. Una cosa es romper el ritmo litúrgico para ponerte a confesar en una celebración de la misa, que quieras meterte un acto penitencial, eso está prohibido. Y otra cosa es confesar, que haya un confesor mientras está celebrando la misa otro sacerdote. Ahora es verdad que también dice la norma que hay tiempos que por su misma índole penitencial favorecen el sacramento, que por ejemplo la Cuaresma, ¿no? Dice: el tiempo de Cuaresma es el tiempo más apropiado
para celebrar el sacramento de la penitencia, pues ya en el día de la ceniza resuena una invitación solemne del pueblo de Dios: convertíos y creed en el Evangelio. Con lo cual se invita también en esta nota a que se organicen celebraciones penitenciales donde los fieles puedan tranquilamente recibir de manera comunitaria, ahora explicaré esto, el sacramento de la penitencia. Cuando hablamos de comunitaria no se refiere a absoluciones comunitarias, sino que la comunidad participe en comunidad, valga redundancia, de una celebración penitencial, pero que luego haya un número suficiente de sacerdotes para que la gente se pueda confesar individualmente y recibir la absolución individualmente. También, bueno, pues se recomienda, o no está quitado, por ese carácter también penitencial o preparatorio, el tiempo del Adviento, para hacer estas mismas celebraciones. Respecto a las vestiduras litúrgicas de este sacramento, bueno, la nota que pone el ritual es muy abierta, vamos a llamarlo así, abierta, hay que matizarla. Dice: en lo que se hace referencia a las vestiduras litúrgicas en la celebración de la penitencia, obsérvense las normas establecidas por los ordinarios del lugar. Bueno, vamos a ver qué han dicho nuestros ordinarios, los obispos de España, con una nota que ellos añadieron a la edición del ritual de la penitencia, dando también sus propias, digamos, directrices. Bueno, pues en la nota 75 del ritual dice: los ornamentos propios para celebrar la reconciliación individual en la iglesia son el alba y la estola. No dice qué color, alba y la estola. Si se celebra en otro lugar apropiado, fuera de la iglesia, no es necesario que el ministro revista ningún ornamento, ¿no? Si estás en el campo, una romería y que se confiesa, pues, como estás vestido, ya está. Tanto en la iglesia como fuera de ella, el lugar para la reconciliación debe responder, por una parte, a la discreción propia de la acción que se realiza y así pueda favorecer el lugar, el diálogo. Bueno, eso dice la Conferencia Episcopal Española, alba y estola, pero no especifica más. ¿Por qué es importante revestirse? Primero, para visibilizar la acción litúrgica y el simbolismo litúrgico. ¿Qué color usar? Bueno, pues en el ritual de 1614 se indica que el sacerdote revista la sobrepelliz o el roquete y la estola de color morado. Por tanto, en ese argumento de tradición, pues el color más conveniente para expresar la penitencia sigue siendo hoy día el morado. Entonces, vístase el morado. Pero por si este argumento no valiera, vamos a dar otro. Y es el que nos da el actual ceremonial de los obispos, de 1984 y revisado en el 2008. Ahí, en el número 622, cuando habla de la celebración penitencial, dice que el obispo revista ornamentos morados o penitenciales. Bueno, penitenciales morado en nuestra tradición. Claro, si el obispo reviste ornamentos penitenciales, los sacerdotes que participan con él en esa misma celebración y que van a confesar deben vestir el mismo color que viste el obispo. Y por tanto, de esa práctica o de la liturgia episcopal nace o dimana la práctica, el uso de la liturgia parroquial o presbiteral. Por tanto, si para el obispo se señala el color morado o penitencial y los sacerdotes que en esa celebración participan con él también lo llevan, los sacerdotes en sus parroquias también deberán revestir el color morado para la penitencia, por esa cuestión de... Por tanto, color morado, ¿por qué? Porque lo dice el ritual de 1614 y la tradición que se ha mantenido hasta el día de hoy, y porque el ceremonial de los obispos en el 622 también indica que el color que revista el obispo y los sacerdotes unidos a él sea también el color morado.